Cada día recibimos mensajes de todo tipo. Los mejores son los que hablan de amor, los que dan paz, los que brindan consuelo, los que llenan de esperanza. Los mensajeros. Mensajes que alimentan el alma. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Los Mensajeros, el espacio donde exploramos caminos de sanación, despertar de conciencia y transformación interior. Hoy vamos a hablar de algo que cada vez se escucha más, pero que muy pocas veces nos detenemos a comprender en profundidad: elevar la conciencia. ¿Qué significa en realidad? ¿Es un despertar? ¿Es una crisis? ¿O es un llamado del alma? Para hablar de esto, nos acompaña desde Argentina Ceci Oberti, astróloga, terapeuta angelical y facilitadora de diversas terapias holísticas, quien ha acompañado a muchas personas en procesos de expansión, sanación y reconexión interior. Quédense con nosotros, acompáñenos en esta interesante charla. Ceci, gracias por estar aquí. Bienvenida a Los Mensajeros. Gracias, Alfredo, por la invitación y la verdad que es un tema muy bonito el que me has planteado y creo que es un poco de todo lo que dijiste. Es un poco crisis, es un poco el llamado y es un poco este despertar que estamos teniendo, que yo no lo llamo despertar, yo prefiero decir recordar. Estamos recordando quiénes somos como seres humanos, porque hemos olvidado a lo largo del tiempo, no hablo de las últimas generaciones, digo a lo largo del tiempo, hemos ido olvidando quiénes somos los seres humanos y en particular quién soy yo, quién sos vos, quién es cada uno. Hemos olvidado esa parte de conexión con lo divino, porque tenemos un origen divino, sin ninguna duda. Somos fueguitos desprendidos del gran fuego divino creador. Entonces, el elevar la conciencia, más que un despertar, creo que es eso, es un recordar. Y cuanto más recordamos quiénes somos, porque es un proceso, no es que, ya recordé y listo, se terminó todo el proceso. No, cuando empieza el proceso de recordar, es algo que ya no se detiene, es algo que sigue y sigue y sigue. Y una puerta lleva a otra puerta y se van abriendo un montón de ventanas y puertas por donde entra la gran luz. Y nos recuerda que somos luz también. Entonces, ese es el camino de esto que hemos llamado elevar conciencia. Más que despertar, insisto, es un recordar. Recordar, claro, estoy totalmente de acuerdo con usted. Así que, señoras y señores, como ven, va a ser una conversación muy interesante, así que no se despeguen y acompáñenos hasta el final. Ceci, para empezar, antes de entrarnos de lleno en este tema de elevar la Ujú. conciencia, me gustaría que nos compartiera un poco de usted. ¿Quién es Ceci Oberti? Sé que vive en Argentina y nos platica qué hacía antes y cómo empezó su camino en este mundo de las terapias holísticas. ¿Cómo fue dándose su despertar? Pues bueno, no despertar, volvemos a lo mismo, ¿no? Su recordar. Por favor, si nos comparte un poquito para conocerla más. Bueno, creo que en mi recorrido prueba un poco esto que dije antes, ¿no? Porque de niña tenía, como todos los niños, que no hemos entrado ni en la escuela ni en las cuestiones que el mundo nos va después formateando, programando, tenemos la pureza todavía álmica cuando somos niños. Entonces, en esa etapa, yo ya conectaba con los ángeles. Después uno va creciendo y eso empieza a ser como, lo digo, no lo digo, lo comparto, no lo comparto, lo entenderán, no lo entenderán. Será motivo para que me castiguen, porque también estaba el tema del castigo, ¿no? ¿Qué dice esta nena? Que está hablando con ángeles o que está viendo ángeles. Y eso empezó como a reducirse,
a meterse dentro, a guardarse. Y en la adolescencia mucho más, porque en la adolescencia uno va buscando identidad, va buscando pertenecer. Entonces, eso que no era lo habitual para todos, empieza también a guardarse. Y cada vez se fue guardando más, se fue guardando más. Pero siempre estaba ahí, siempre como haciendo un golpecito, un golpecito. De vez en cuando venía ese golpecito y yo apartaba el golpecito. Bueno, me recibí de profesora de literatura y dentro de lo que fue mi estudio de formación como docente, me apasionó la mitología. Era una apasionada de las cosmogonías, de las cosmovisiones. Y creo que ahí ya había empezado el llamado, sin que yo me diera cuenta. Porque siempre ahondé en esas cuestiones de, a ver, los antiguos, ¿en qué creían? ¿Por qué miraban al cielo? Porque yo de niña miraba al cielo, me encantaba mirar el cielo y saber el nombre de las estrellas y dónde estaba cada una. Esa curiosidad siempre me movió. Yo creo que no era una curiosidad mental. Me he dado cuenta ahora que no era una curiosidad intelectual o una curiosidad de aprender. Era una curiosidad de recordar. Era una curiosidad del alma, no era una curiosidad de la mente. Lo he comprendido ahora con esta revisión que uno hace cuando dice, uy, ¿cómo llegué hasta acá? Y empieza a mirar un poco ese camino recorrido, ¿no? Y después, bueno, la comunicación, siempre estuvo esto de comunicarme con los demás. Paralelamente a mi trabajo como docente, como profesora de secundaria que trabajaba con adolescentes, desarrollé mi profesión como locutora y a veces me tocaba también, por circunstancias, me tocaba hacer entrevistas o eh, cumplía la función de periodista, vamos a decir así, pero como entrevistadora. Entonces, también cuando tuve mis programas de radio, buscaba estos temas, me gustaba tratar estos temas, o los temas de causas que involucraran la ayuda solidaria, lo social, donde estuviera ese compromiso del servicio. Entonces ahí también había un llamado, que uno no se da cuenta. Uno pasa por la vida haciendo cosas sin saber mucho por qué las hace, pero está movido a hacerlas por una fuerza interna, primero, creemos que es una fuerza interna, pero en realidad es esa parte nuestra que hemos olvidado, esa parte divina que hemos olvidado, que es una fuerza superior, que es la que nos mueve. Y después empecé a andar el camino paralelo de lo que era la radio, lo que era la escuela, la docencia, y me fui metiendo en el mundo de las terapias que las llaman alternativas, pero para mí son las terapias Originales. primeras, las primeras, las primeras, las Sí. naturales, digo yo, son naturales Ajá. con nuestros ciclos de vida. Así que fui como curioseando también ahí. Siempre era la curiosidad, siempre era la curiosidad. Hasta que en un momento, pre-pandemia, tuve una experiencia muy fuerte con Los Ángeles y ahí ya no pude negar esa conexión que había con ellos, ya no la pude negar más. Y ellos me llevaron, me mostraron la astrología primero. Ok. Y me fui al mundo de la astrología. Y ahí se abrió, pero no una puerta, un portal enorme se abrió. En ese cielo que empecé a interpretar, empecé a leer, como había leído en mis libros de literatura, empecé a leer en ese cielo que era la carta natal, que era todo lo que tiene la astrología, digamos. Entonces, también paralelamente a la astrología empezaron a aparecer las terapias, el Reiki angélico, el Diksha el año pasado y la angeloterapia, finalmente. Y hoy, empezando este 2026, que va a ser un año de reseteo, vamos a llamarlo con términos informáticos, el reseteo de toda la humanidad,
es un punto cero para la humanidad este año 2026, donde la nueva humanidad va a empezar a dar sus primeros llantos, porque estamos en el proceso ya del parto, el proceso final, y esto va a ser un año maravilloso porque estamos naciendo a una nueva humanidad. Hay muchas cosas feas en el mundo, pero son parte de las cosas que tienen que morir, voy a usar esa palabra, que tienen que morir para que vivamos de otro modo. En ese proceso de transición estamos y ese es el proceso que se inicia con este 2026, que es un año para los que saben de numerología. Yo soy muy aficionada, no soy muy de conocer demasiado, pero es un año uno, es un año de inicio. Entonces, tiene que ver con esto, tiene que ver con todo aquello que hemos ido dejando en las últimas décadas, hemos ido dejando, si uno mira para atrás, los últimos 15 años han sido de revisar, de dejar, de perder. Cuando no hemos dejado, hemos perdido. Nos hemos visto forzados a dejar. Entonces, todo ese proceso que hemos venido haciendo ahora va a tener una perspectiva diferente, porque vamos a comprender que lo que se ha quedado en el camino ha sido necesario dejarlo para empezar esto nuevo que tenemos por delante, que va a ser una humanidad diferente, una humanidad que ya no va a ser regida por las guerras, por la violencia, como ha sido por siglos, sino que vamos a entrar en una humanidad que ya va a tener el mensaje del amor, nuevamente. Ese mensaje que alguna vez Jesús trajo a la humanidad, vuelve, pero vuelve con más fuerza y vuelve para quedarse. Entonces, para mí esto es algo esperanzador. Lo hablábamos hace unos días o ayer, no recuerdo bien, decíamos esta palabra, ¿no? Esperanza. Sí. Y lo que trae esta nueva humanidad es la esperanza de volver al origen. Y nuestro origen es divino. Entonces, volver al origen divino no puede ser otra cosa más que amor. No puede haber otra cosa más que amor, amor por el otro, amor por el prójimo. Pero ese amor empieza por uno mismo. Entonces, el cambio que necesitamos hacer no es afuera, es aquí, dentro, en nuestra conciencia. ¿Verdad? Sí, a mí me causa mucha esperanza escuchar estas palabras de una astróloga como usted, a alguien con tanta sabiduría y que ha estudiado todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque sí estoy de acuerdo con usted. Están ocurriendo muchísimas cosas, han pasado asuntos muy desagradables en en este hermoso planeta, en Gaia, en nuestra madre tierra, y me da mucha esperanza el saber que van a colapsar las estructuras antiguas, vetustas, obsoletas, que solamente nos han traído caos, que han traído muchas guerras, que han traído mucha oscuridad. Y ahora está levantándose el velo para que empiece a brillar la luz. El amor, como dijo, del Maestro Jesús, Lord Sananda. Padre, a mí me da muchísima esperanza escuchar esto y mirar. Pero ¿cree usted que va a ocurrir en toda la humanidad, a nivel, en todas las masas, a nivel colectivo, o alguno que otro va a estar todavía atrasadito? Va a ocurrir a nivel colectivo, sí, pero no es que lo vamos a ver así tan rápido. Va a ser un proceso muy lento, porque hay que revertir siglos, hay que revertir siglos. Entonces, estamos tan acostumbrados a la inmediatez, nos hemos acostumbrado tanto a que toco un botón y ya está solucionado todo, que nos parece que cuando hablamos de cambio de la humanidad, la semana próxima va a salir en los titulares, la humanidad cambió. Y no, va a ser un proceso que vamos a ir viendo paulatinamente, paulatinamente. No es casual que tengamos esta entrevista previo a un eclipse como el que vamos a tener el martes. El martes hay un eclipse de sol. Es un eclipse que se da con el sol en Acuario, terminando ya su paso por Acuario para entrar a Piscis, porque enseguida entra a Piscis el Sol. Pero ese eclipse de Sol, cada eclipse marca
una muerte, esta muerte de transformación, no muerte en el sentido que todos por ahí le dan, sino esto de la conciencia, ¿no? Porque el sol es nuestra conciencia y que se eclipse el sol es que algo de nuestra vieja forma de pensar, de actuar, de conducirnos en la vida, va a tener que morir para transformarnos, porque es un sol en acuario y un sol en acuario toca lo colectivo, tiene que ver con lo colectivo. Entonces, ahí vamos a empezar cada uno en su lugar a remover cosas para encarar un año distinto. Cada eclipse nos da esa oportunidad, cada eclipse. Lo que pasa es que el proceso para ver el resultado, el efecto, no es algo inmediato. Pero si yo te digo, mira, 15 años atrás, ¿qué había en tu vida que hoy no está? Vas a ver cuántos cambios hubo en tu vida en los últimos 15 años, el tiempo que Neptuno estuvo en Piscis. Piscis es el signo final del zodíaco y es el final. Ahora Neptuno va a entrar en Aries. Hace 160 años que Neptuno no entraba a Aries, porque tarda todo ese tiempo en dar toda la vuelta al zodíaco, al sol, en definitiva. Entonces, es un gran cambio, porque hace 160 años que no se produce eso. Y van a pasar otros 160 años hasta que vuelva a Piscis, hasta que haya otra transformación. Es que la escucho, Entonces, Ceci. Perdón, es la escucho increíble. y estoy relacionando la astrología, lo que menciona usted, con la numerología, lo que dijo también hace unos Todo, instantes, todo. porque terminamos un año 9 y estamos terminando va a terminar Piscis, perdón, sí, Piscis, que es como dice, el último zodiaco de los 12 que tenemos o el que conocemos. Estamos empezando un año 1, de acuerdo a la numerología, y vamos a empezar con el nuevo ciclo, el de Aries. O sea, casualidad, bueno, las casualidades no existen, ¿verdad? Es que Ajá. nos han enseñado a lo largo de toda nuestra historia, del mundo también, nos han enseñado a separar tanto las cosas. Hace siglos atrás, 2000 años atrás, si nos vamos antes a los filósofos maestros griegos, eh, cada filósofo era matemático, era astrónomo, era astrólogo, era médico, porque todo estaba unido. Se concebía al ser humano como una unidad no solo en sí misma, sino una unidad con su entorno, con la tierra y con el cielo. Entonces, la gran ley hermética, como es arriba, es abajo. Como se mueve el cielo, nos movemos nosotros, porque somos un todo, no somos partes del todo, somos un todo en uno mismo, pero a la vez con el universo, con la Tierra. Entonces no podemos evitar eso. Y cuando pensabas en la numerología, no estabas pensando en otra cosa, estamos pensando en lo mismo y estamos hablando de lo mismo, con otros lenguajes, porque lo que cambia es el lenguaje, es la manera de leer o de interpretar lo mismo, la misma realidad. Yo puedo verte, si hubiera estudiado medicina, así por separado, puedo verte desde lo físico, estudiar cómo reacciona tu cuerpo, determinadas circunstancias, factores, etcétera, etcétera, o puedo verte desde una integridad, como lo han hecho últimamente las denominadas terapias holísticas, que tratan de integrar lo energético y demás, pero antes eso era algo normal, era algo habitual, era algo natural. Para las antiguas civilizaciones, el ver el todo en una persona era algo habitual, no era algo extraordinario, no era algo alternativo. Volvemos al principio de la conversación, ¿no? No era algo alternativo, era algo natural. Sí, además lo que mencionó también ahorita, ¿no? O sea, de que la separación, y tan es así
que consideramos que nuestros cuatro cuerpos están separados también, hasta que ya empezamos a comprender, que empezamos a recordar, nos damos cuenta que no, que nuestros cuatro cuerpos están unidos. Lo que afecta a uno afecta al otro, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo etérico, o el Ujú, cuerpo energético. O sea, todo ujú. está unido a final de cuentas, y cuando lo comprendemos, empezamos a tener más cuidado de todo este cuerpo, toda esta unidad. Nos Por hacemos ejemplo, sí, conscientes, nos hacemos eso. conscientes. Y ahí Ujú, empieza la elevación de la conciencia. Ahí recordamos. Cuando nos damos, el darse cuenta en realidad es un recordar. ujú. Había una copla de Manrique, que a mí me gustaba mucho cuando estudiaba literatura medieval, ahí la transición hacia el Renacimiento, que decía, recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte. Las coplas a la muerte de su padre, de Manrique, literatura española. Esa forma del verbo, recordar, tenía que ver con despertar, de ahí viene la confusión. ¿Eh? Y yo decía, cuando era niña, mi abuela me despertaba diciendo, recordate. No me decía, despertate, me decía, recordate. Y yo decía, ¿por qué? Me lo pregunté hasta que estudié las coplas de Manrique, pasó mucho tiempo, y yo dije, ah, por eso mi abuela tenía esa forma tan antigua de decirme, despertate. Recordate, recordá quién sos. Ese recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, era un llamado que no solo hacía Manrique para recordar a su padre fallecido y despertar a esa alma de su padre recién fallecido para que suba al cielo, sino también era un verso para nosotros, para recordar nosotros que somos un alma dormida que se recuerda, que se despierta cuando llega la muerte física. Esa creencia de que cuando se produce la muerte física, el alma se desprende y sale, porque cuántas veces tuvimos esa imagen, ¿no? De que el alma se desprende y sale. No, en realidad el alma no se desprende, el alma solo cambia de traje, cambia de forma. Ese vehículo en el que se encarnó para poder estar viviendo esta experiencia humana, ha sido nada más que algo temporal, algo que ahora necesita modificar, como cuando se gasta una camisa, una blusa, un pantalón, lo que tengas de vestimenta, bueno, no es que naciste con esa ropa, te pusieron esa ropa y la tuviste 40 años, no. En algún momento la ropa que te pusieron cuando naciste te quedó más chica, tuviste que cambiarla, o cuando no cambió tanto tu talle siendo adulto en algún momento se desgastó, se rompió, algo le pasó. Bueno, con el cuerpo físico pasa lo mismo. Llega el momento de cambiarlo. Y a Ujú. veces es cambiarlo y a veces es simplemente me quedo como soy originalmente, un alma. Soy luz, soy energía, soy esa parte divina. Queda esa parte divina. Fíjate lo trascendente de la muerte. Una vez me preguntaron si no le tenía miedo a la muerte. Digo, no, porque me encantará saber si puedo recordar quién soy, porque es eso, la muerte es recordar quién uno es. Cuando uno termina de sanar todo lo que en la vida tiene que sanar, trasciende, porque vinimos a aprender eso, vinimos a aprender cosas que debemos sanar, cosas que debemos corregir, como almas vinimos a aprender. Y cuando ya no hay más para aprender, trascendemos. ¿Y Y esa por qué sabiduría, trascendemos? perdón, Es la elevación de la conciencia, sí, esa sí, sabiduría. esa sabiduría, esos aprendizajes, nos vamos y los compartimos. Exacto, Y exacto. nos ayuda además a evolucionar espiritualmente. Ceci, te hago esta pregunta. ¿Es posible elevar la conciencia sin atravesar una crisis? ¿O el despertar o recordar casi siempre implica un quiebre? En el caso suyo, ¿hubo algún quiebre, alguna crisis? En mi caso, sí. Muchísimas, 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 Ajá. muchísimas. No sé, creo que si tuviera que contarlas, deben ser 4 o 5 veces que empecé absolutamente de cero todo, como si hubiera venido un vendaval y me arrasó con todo.
y tuve que empezar desde el primer ladrillo otra vez a construir, ¿no? Pero lo diferente de cada crisis, cuando uno empieza a entender que esa crisis, al principio por supuesto que no lo sufre, cuando todavía no está recordando, no está despierto, lo sufre mucho más, lo sufre mucho más, porque es como cuando empezás a ir a la escuela y tenés tu primer tropiezo en un examen y te sentís muy frustrado y te enoja, eh, te entristece, llorás, te pasa todo. Ahora cuando entendés que a lo mejor esa nota de desaprobado que tuviste fue porque no habías estudiado bien, porque no habías comprendido bien, ahí decís, bueno, para la próxima me preparo mejor. No es que cuando te agarra una crisis de estas existenciales vas a decir, "Ah, para la próxima me preparo mejor", pero sí vas a estar preparado, mejor preparado. Cada crisis que viene, no viene porque sí. Hay una frase que dice, Dios Padre nunca te dará algo que no puedas soportar. Quiere decir que si te dio esta crisis y después te dio otra y después te dio otra, ha habido entre una y otra un aprendizaje que te preparó para la siguiente y no te va a dar una crisis igual a la anterior. Va a apretar un poquito más. ¿Para qué? Para que te esfuerces, para que te esfuerces. Y después de ese esfuerzo, que no significa un sacrificio, no quiero que se confunda con sacrificio, porque el sacrificio es otra cosa. El sacrificio no tiene que ver con la elevación de la conciencia. Eh, a veces hay sufrimiento en la elevación de la conciencia, sí, pero el sacrificio no entraría ahí, porque eso tiene otra connotación el sacrificio. Es como una autoflagelación. Y acá no se trata de autoflagelar, sino de tengo que desprenderme de algo que como voluntariamente no lo he hecho, entonces me veo forzado a hacerlo. Pero porque hay alguien por encima de mí que tiene bien claro cuál es mi camino. La que no lo tiene claro o el que no lo tiene claro es uno. Entonces, yo necesito, dice ese ser que está por encima de nosotros, pongámosle Dios, el nombre que quieran ponerle, es esa fuente creadora, sabe para qué estamos aquí en la tierra, sabe todo nuestro plan de vida, sabe toda nuestra misión. Y cuando nosotros no nos hemos dado cuenta de cuál es nuestra misión o nuestro plan de vida, no lo tenemos claro, entonces nos va forzando, nos va empujando. Y a veces, bueno, somos tan necios, a veces somos tan necios que nos empeñamos en quedarnos en un lugar y nuestra misión está en otro lugar. Entonces, como no nos movemos, se nos empuja a ese otro lugar. Pero nada de lo que nos pasa, nada de las crisis que nos suceden son para perjudicarnos. Ninguna crisis es para perjudicarnos. Siempre en una crisis hay que aprender a encontrar qué me está diciendo esta crisis. ¿Qué es aquello a lo que me estaré aferrando y que tengo que soltar para estar en un mejor lugar? Porque si yo quiero subir una montaña, vamos a ponerlo gráficamente, porque a veces los ejemplos físicos nos quedan un poco más. Supongamos que tengo que subir una montaña para elevar mi conciencia. La montaña más alta, no sé, de la cordillera de los Andes aquí en América. Bueno, tengo que entrenar, no puedo subir sin entrenamiento, porque me pasaría algo, inevitablemente, pero tampoco puedo subir con todo lo que tengo en mi casa. No puedo irme con todos mis muebles, con todas mis cosas a subir a la montaña. Habrá cosas que tendré que dejar, porque tengo que ir liviano para subir la montaña, no solo bien entrenado, también tengo que ir liviano de carga, porque no tengo que llevar más que lo necesario, más que lo necesario. Cuando hacemos angeloterapia decimos, el instrumento soy yo, no necesito otras cosas. ¿Puedo agregar? Sí, puedo agregar, pero conmigo basta,
porque solo soy un canal. No estoy yo haciendo el trabajo, lo hacen los ángeles. Entonces, con la elevación de conciencia es lo mismo. Las crisis nos ayudan a dejar lo que no es necesario para aquello que hemos venido y que todavía no estamos entendiendo bien. A lo Bien. largo de la vida, a mí me ha pasado eso, muchísimas crisis de mi vida. Hoy las entiendo, en ese momento las sufrí horrores porque yo no quería soltar eso que estaba perdiendo, no lo quería soltar, no quería perder mi casa, no quería perder esto, no quería perder lo otro, o quería esto, pero no quería dejar esto. Entonces, eso también. Sí, quiero estar en un lugar mejor, pero no quiero dejar esto. Vamos a suponer, me quiero ir a vivir donde estás viviendo vos. Desde aquí, desde Argentina, me quiero ir ahí. Ah, pero me quiero llevar la casa que tengo acá en Argentina, me la quiero. No puedo. No puedo. Y con la elevación de conciencia es igual. Yo necesito dejar cosas. Y como no me atrevo a dejarlas, la misma vida se encarga de ir cambiándonos de lugar y de Porque ir dejando las cosas. sí. Ah, ahorita que la escuché hablar todos estos conceptos, estas ideas, y que mencionó que hay un ser superior, el Padre, nuestro Padre Dios, que sabe a qué venimos, nosotros no. La forma que lo estuvo explicando hizo que me llegara rápidamente a mi cabeza, a mi mente, o a lo mejor me lo pusieron, Seguramente. a lo mejor me lo pusieron, que recordé el libro que estoy leyendo ahorita, el de las siete llamas sagradas, sobre todo Ujú. el del el primer rayo de la voluntad de Dios, el rayo azul además, el rayo azul que usted mencionó en la oración antes de iniciar la grabación. Y ahí habla precisamente de eso, hasta que entendemos de rendirnos a nuestro Padre. O sea, Él sabe todo de nosotros, Él sabe que venimos, y hasta entonces, y sí lo que dijo también, o sea, me identifiqué muchísimo, porque también de las crisis que yo he sufrido, si la primera, o sea, como niño berrinchudo, que por qué me está pasando esto, y a renegar y a echar culpas, ¿eh? A culpar, eso sí, Ujú. somos buenísimos para culpar, Ah, por pero ya supuesto. en mi tercera crisis, que sí ha sido más fuerte, ¿eh? La primera no fue tanto, la segunda más fuerte y la tercera muy fuerte, pero fue o es la que me ha ayudado a aprender mucho más y a rendirme a mi Padre Dios. Padre, tú sabes qué es lo que necesito. Tú Exacto. puedes ver toda la pintura, todo el paisaje, yo no. Sí, le digo, Y hizo que como, me acordara de ese libro de las siete llamas sagradas, ¿eh? sí, sí, pero El primer además, rayo. Ah, ese Dios, por más que yo dije un ser superior, pero ese ser superior no es que esté más arriba de nosotros. ujú, Sí está por encima viendo lo que estamos recorriendo y lo que nos falta por recorrer, ujú. pero habita en nosotros. No solo está por encima, sino que también habita en nosotros. En nuestra alma, que es lo que somos, es una partecita suya. Ese es el origen divino. Entonces, esa parte de berrinche que hacemos cada vez que tenemos una crisis es la parte humana que se niega a recordar. Y la parte divina no puede intervenir en ese proceso humano, como los ángeles no pueden intervenir en nuestro libre albedrío. Los ángeles vienen en nuestra ayuda cuando se la pedimos esa ayuda, porque hay un pacto celestial de no intervenir en la humanidad. La humanidad tiene que aprender por sí misma, recordar por sí misma. Ellos nos ayudan de estas maneras, con las crisis, para que solitos vayamos empezando a recordar, empezando a recordar. Esa es la manera que ellos tienen de que recordemos. No nos pueden quitar el velo y, y que nos acordemos así, como tampoco esto que te decía del cambio de la humanidad va a pasar la semana que viene después del eclipse en titulares en todos los medios de prensa del mundo. No, no. Va a ser un proceso, va a haber una transición, todavía vamos a seguir viendo cosas desagradables, vamos a seguir viendo guerras y cosas que no queremos ver. Y probablemente nos vayamos nosotros de este mundo y todavía no veamos todos los cambios. Posiblemente pase eso, porque no se puede cambiar toda la humanidad de golpe. No es que va a venir, no sé, un meteorito y va a terminar con los dinosaurios que vendríamos a ser nosotros ahora. No, 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 Ajá. no. Esto es un proceso de la humanidad. No es que se va a terminar el mundo. Lo que se termina es una forma Ujú. de sentirnos seres humanos.
Claro. Eso es lo que se termina. Ese es el gran apocalipsis, no es la destrucción del mundo. Es esto, es un cambio de conciencia profundo. Y eso no se hace de un día para el otro. Es lo que Sí van estaba a pasar muchas pensando. cosas para empujarnos a recordar, sí, eso se va a acelerar, seguramente se va a acelerar, pero los cambios van a ser en un proceso lento. O sea, que esto que acabo de mencionar me da pie para esta pregunta que ya tenía aquí en los labios a punto de hacerla. Ok. ¿Cree usted que la conciencia se eleva de forma gradual o pueden existir saltos cuánticos en el proceso? Así, No, sí, rápido. puede haber saltos cuánticos, claro que sí, claro que sí. Eh, la, eh, el plan es que vayas recordando de a poco, pero hay plazos celestiales, vamos a decir así, Ujú. que cuando no estás entendiendo, y seguís con el berrinche, y seguís ahí, y bueno, puede haber un salto cuántico, puede haber algo que, que te diga, no, no, acá hay que despertar. Esta experiencia que yo te decía antes de la pandemia, yo había negado mucho tiempo, negué mi conexión angélica, negué mucho tiempo ciertos dones que tengo. Y antes de que sucediera la pandemia, no me voy a olvidar nunca de la fecha, fue un 30 de enero del 2020, tuve una revelación angélica que a mí me sacudió por completo, porque ya no era una crisis, era una presencia angélica contundente. Y yo después de eso no podía reaccionar porque era demasiado fuerte lo que me pasó, fue una experiencia muy fuerte. Entonces, eso fue un salto cuántico. ¿Podría Ahí yo compartirnos su dije, experiencia, sí, Ceci? sí, sí, Sí. lo cuento y a Porque veces, usted lo mencionó hace ratito, los ejemplos físicos ayudan más y a mí me encanta pedir ejemplos, la perfecto. verdad. Bueno, nunca me Ajá. había pasado algo así. eh, Después se repitió un par de veces, pero ya fue de otra manera. Pero en ese momento yo había salido con una amiga a tomar algo, volví a mi casa, era verano acá en Argentina, enero, hace mucho calor, yo vivía en Buenos Aires en ese momento, vuelvo a mi casa, me preparo el típico mate argentino para tomar unos matecitos al caer el sol, y estaba muy tranquila, sola en mi casa, y de pronto me salí del cuerpo, me salí de la habitación, me salí del mundo. Los ángeles me llevaron. No estaba haciendo una meditación, no estaba haciendo nada para hacer una conexión astral ni nada de eso. Eso le iba a preguntar si era Simple, un viaje astral. Ajá. no, fue un viaje astral, pero no fue algo buscado. Ah, Solo me ok, pasó. Solo ok. me pasó. Estaba como estoy ahora conversando con vos. En ese momento estaba sola preparando mi mate y de golpe me pasó eso. Eran 7:30 de la tarde, habrá sido, era de día, ni siquiera había prendido luces porque todavía estaba muy clara la luz del día. Y cuando yo volví de ese viaje en el que se me mostraron muchísimas cosas, era la 1 de la mañana. Cuando yo volví a mi cuerpo, era la 1 de la mañana, estaba todo oscuro porque no había ninguna luz encendida en el departamento y me asusté muchísimo. Al O sea, principio me 6 horas asusté. estuvo fuera de su Sí, cuerpo. sí, sí, y muchas cosas, me mostraron muchas cosas. Y lo primero que hice fue llamar a una amiga que sabía de mis dones y sabía de este bloqueo que yo hacía, ¿no? con la conexión. Y le digo, me pasó esto, me dice, bueno, tranquilízate, descansá, mañana, cuando estés más tranquila, tómate un té, me dice, tranquila. Y sí, me preparé un té y no me podía dormir esa noche. Y al día siguiente empecé a canalizar más claro los mensajes. Ahí me di cuenta que antes canalizaba, pero que no era consciente de que canalizaba. Y a partir de ahí, la presencia angélica fue más frecuente, más clara, más contundente. Y claramente me dijeron, hicimos esto, me lo dijeron, hicimos esto,
porque te necesitamos para lo que viene. Te mostramos esto porque te necesitamos para lo que viene. Todavía no había nada de lo que pasó. Simplemente se hablaba del virus, etcétera, etcétera, pero todavía no estaba todo lo que vino después. Si Y fue en enero de efectivamente, 2020, ¿no? no, todavía no. Fue en marzo, si mal no recuerdo, de ese año, El día cuando de mi ya cumpleaños, el se día de mi oficializó. cumpleaños, aquí en Argentina se cerró todo, que fue el 16 de marzo. Yo Ok. estaba dando clases y vinieron estaba dando clases, no, estaba en la escuela sin dar clases porque todo era un caos, nadie sabía lo que pasaba, nadie sabía qué decisión se iba a tomar en el país, en fin, era caótico todo. Esos días fueron caóticos. Pero todo ese año, el trabajar con los chicos y empezar a prestarles servicio, asistirlos, porque para ellos fue el trabajar así a distancia, tomar las clases a distancia, el no compartir con sus compañeros. Hay muchos chicos que atraviesan en la adolescencia crisis emocionales tremendas. eh, y socializar dentro del ámbito escolar es un alivio para esas crisis emocionales. Es necesario socializar con sus pares. Y el estar aislados, pero provocó muchísimas angustias, muchísimas situaciones en cada uno que yo estaba 24/7 con ellos. Las 24 horas estaba con ellos. De madrugada me desvelaba, que un día me dijo mi hijo, mamá, basta, me dice, de lunes a viernes en tus horarios de clase, bárbaro, pero para un poco porque te vas a enfermar. Y sí, pero yo tenía la necesidad de asistirlos. Y ahí empecé a entender por qué me habían hecho lo que me habían hecho Los Ángeles, ese viaje, por qué me habían dado esa sacudida, porque yo ya no podía seguir haciéndome la tonta, como venía haciéndome, no, esto no quiero hacerlo, esto no. Ese negar mi conexión, ya no podía hacerme mirar para otro lado. Tenía que hacer un compromiso con eso. Y a partir de ahí empezó el compromiso, que terminó siendo la angeloterapia y todo lo demás que vino después. Lo Ok. de la astrología, lo del Reiki, cada cosa de esas que llegaron después ampliaron mi manera de llegar a los demás, mi manera de ayudar a los demás, ya sea por una cuestión inmediata, coyuntural, vamos a decir así, o sea por un ayudar a despertar o a recordar. Es decir, mi vida cambió a partir de ese momento. Me Ok. prepararon antes de la pandemia para lo que venía. Y yo no sabía lo que venía. Solamente me dijeron, necesitamos tu compromiso para lo que viene. Ok, Te Ceci, necesitamos. déjeme le pregunto esto, porque me están dando vueltas mucho en la cabeza. Ujú, Ok, de ujú. eso soy muy curioso. Me gustaría que nos Sí, compartiera un poquito más de detalles de lo que le mostraron en esa experiencia, pero también que nos compartiera cómo fue su proceso de procesar todo lo que le mostraron, todo lo que le dijeron y qué tanto tiempo tardó de cuando la vivió a cuando aceptó. Va, ya entendí, lo acepto, porque a mucha gente, muchas personas, de repente solemos tener experiencias similares, pero decimos, me estoy volviendo loco, ¿qué me está pasando? Y si lo contamos a alguien que no tiene la preparación adecuada, pues nos juzga más. Este ya está esquizofrénico y hay que medicarlo, hay que mandarlo a psiquiatría o a tomar algún hospital, ¿no? Ah, si nos compartiera, por favor, que estoy seguro que muchas sí, personas de las que escuchen de los que vienen este podcast se van a identificar, porque quizás en este momento están viviendo algo como eso que a usted le pasó y no exacto. saben exactamente qué es lo que vivieron, lo que están procesando. Por favor, si nos compartiera un Bueno, poquito más. Ajá. lo primero que te comparto, lo que me mostraron tenía que ver con personas de mi familia que ya trascendieron, me las mostraron, yo iba preguntando, porque ya allá afuera, digamos, era como, a ver, estoy con viejos amigos que son mis ángeles, les voy a preguntar cosas. Entonces empezaron a mostrarme cuestiones incluso de mi vida, de que por qué me habían pasado cosas, me empezaron a mostrar eso,
me encontré con amigos que no habían, que habían desencarnado, pero que todavía no habían ido hacia la luz, que me pedían que los ayude. Y yo, sobre todo me acuerdo de uno que vino, un amigo que murió hace muchísimo tiempo en un accidente tremendo, y apareció ante mí y me dijo, necesito que me ayudes. Y yo les dije a los ángeles que me llevaban. Estaba Miguel, estaba Gabriel, estaba Santiel. Y a Gabriel fue que le dije, ¿cómo es que tengo que ayudarle? Entonces él me dijo, porque tenés esa capacidad para ayudar. Fue como ir mostrándome dones que yo, algunos sabía que tenía y otros no sabía que tenía. Entonces le digo, ¿y cómo lo ayudo? Me dice, ¿vos sabés cómo hacerlo? Y lo acompañé hasta la luz. Lo pude llevar hasta la luz. Hacía mucho tiempo que él había tenido ese accidente y había fallecido. Muchísimo tiempo. Quiere decir que todo ese tiempo él había estado, su alma había estado un poco perdida, digamos así, sin encontrar la luz. Esa fue parte de lo que vi. Después me mostraron otras cosas. La vi a la Madre de Guadalupe también. Caminé sobre un camino de estrellas, como si fuera la Vía Láctea. Bueno, caminé, digo caminé, pero yo no tenía pies. Era como que me Ajá. deslizaba, ¿no? Sobre un camino de estrellas, que al final de ese camino de estrellas era no la imagen que está en los altares, sino yo sabía que era la Madre de Guadalupe, pero era una gran esfera de luz, como un óvalo, no era algo redondo, era como un óvalo, era como la forma de una llama, Ok. pero resplandeciente, blanca, llena de estrellitas, así, de muchas estrellas, de rayos de luz. Y ella me dijo, ve y cumple tu misión. Yo me recuerdo que dije, pero ¿cuál es mi misión? Ve y cumple tu misión. Ve al mundo, cumple tu misión. Te necesitamos. Necesitamos que no ocultes más lo que se te ha dado. Porque lo que se nos da, Alfredo, como don, como talento, como habilidad, porque a veces decimos, pero ¿cómo voy a tener dones yo? Y a lo mejor el don que uno cree es un don así como, no sé, paranormal o algo de eso, y a lo mejor no tiene que ver con eso, sino simplemente con un talento que tengo, una habilidad que tengo en las manos para hacer tejidos, por ejemplo. Eso también es un don, porque no todas las manos son habilidosas. Mis manos son muy torpes, yo no sé tejer absolutamente nada, pero admiro a la gente que puede hacerlo. Hay gente que tiene facilidad de palabras y puede llegar con las palabras. Hay gente que hace música. Hay gente que hace otras cosas que ayudan a que otro tenga una vida más feliz, una vida mejor. Entonces, ahí están los dones, los talentos, las habilidades. Cuando uno, eso me lo dijo la madre también, cuando uno no hace uso de esos dones que se nos han dado, esos talentos o esas habilidades, nuestra vida se vuelve muy difícil, porque tenemos esos dones para vivir de ellos. Esos dones nos facilitan la vida. Vinimos a ser felices, no a pelearnos, no a hacer guerras, no a hacer lo que la humanidad terminó haciendo. Vinimos a otra cosa. Y eso es lo que tenemos que recordar ahora. El volver a lo que somos como seres humanos. Y el volver a lo que somos es eso. Eso lo dijo la madre en ese viaje. Fue de lo más lindo que me pasó. Porque cuando yo regresé, seguía en el humanito, como dice una amiga en común que tenemos, seguía en Sí. esta cosa de, no entiendo, me estoy volviendo loca, no sé qué me pasó. Y solamente llamé a una amiga que sabía que era la única que podía entenderme, porque ya me había visto, ya sabía que yo tenía ciertas conexiones con los ángeles y demás. Entonces, empezaron esos días, fueron tremendos, porque yo decía, "No, ¿qué me está pasando?". Porque además
la presencia angélica se hacía tan potente que ya era como que los tenía todo el tiempo. Y yo decía, pero me van a seguir a todos lados. Y sí, sí, están conmigo en todos lados. En este momento, acá, en cualquier lado donde yo esté, van conmigo. Pero cuando sucedió eso, me costó mucho asimilarlo, me costó muchísimo, muchísimo. Pero cuando empezó el problema de la pandemia, de a poco fui como poniendo los dones al servicio sin darme cuenta, sin ser consciente. Lo hacía naturalmente como toda la vida lo he hecho, cada vez que he podido ser solidaria con alguien o ponerme al servicio de alguien, lo he hecho, pero no de manera consciente de que eso es mi misión de vida. Yo creo que hará un año y medio o dos que empecé a ser consciente de que esa es mi misión de vida, de que ahí es donde aparecen los talentos. Y cuando empecé a ser consciente de eso, dije, bueno, me entrego, me rindo. Ahora guíenme porque no sé cómo lo voy a hacer. Ya entendí que vine a esto. Ahora, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Para qué me quieren? ¿Dónde me quieren? Llévenme y me llevan. Ellos me han llevado. Y cuando digo ellos, me refiero a los ángeles. Ellos me llevan. Y yo voy y me río porque a veces me dicen, ¿y por qué te vas ahí? Y no sé, ya me van a decir para qué. Y sí, y aparece el para qué. Pero primero tengo que confiar que ahí donde yo siento que tengo que ir, porque es algo que me están diciendo, es para abrir más todavía esos dones. Cuanto más los compartes, más claros los ves. Ujú. Y Y más más, crece, ¿no? y más fácil se te hace la vida, más feliz se te hace la vida. Ceci, Empezás a olvidarte del mundo, porque empezás a olvidarte, porque ya no estás en ese mundo en el que estabas antes. Empezás a vivir en el mundo que deseas, en ese mundo que querés, ese mundo que soñás que sea. Empezás a vivir en ese, a vibrar en ese mundo. Entonces, cuando empezás a vibrar en ese mundo soñado, ese mundo donde no hay guerras, las guerras empiezan a tener un segundo plano. Porque es muy fuerte el pensamiento colectivo, es muy fuerte. Entonces, cuando todos estamos pensando en guerras, habrá guerras. Si todos empezamos a vibrar en amor, habrá más amor. ujú. Atraemos lo que somos, lo que vibramos. Tengo una lista grande de preguntas, pero prácticamente la escucho porque me la está contestando. Muchas de ellas me están contestando. Aparte, hace 2 días que hablamos, cuando la contacté para solicitarle esta entrevista, Ujú, yo le comenté antes de que termináramos la conversación que sentía que de arriba me estaban dando muchos mensajes a través de usted. Y se lo vuelvo a decir, la estoy escuchando y lo que está diciendo, siento como si me estuvieran hablando a través de ujú. usted, que me estuvieran diciendo muchas cosas. ¿Ya ves? Ahí está, ahí está. Como si me estuvieran confirmando, te lo hemos dicho, ya lo sabes. Y por eso me quedo viendo porque es algo que a mí, a mí me está llegando muy fuerte y estoy seguro que a muchas personas también les está llegando muy fuerte esto, sobre todo eso que menciona de los dones, ¿no? Porque si normalmente cuando hablamos de dones, pensamos en que soy medium, soy clarividente, soy vidente, con mis manos voy a sanar, voy a hacer magia con mis manos y todo. Sin embargo, pues no, No, o sea, como usted nos acaba de decir, no. los dones es algo simple, algo sencillo, una habilidad que tú tengas, una Y que habilidad, hace bien al es otro, esto. y que hace bien Exacto. al otro. Es eso, Ujú, eso me lo explicó la Madre Guadalupe en ese viaje. Eh, se te ha dado, me dijo, se te ha dado el don de la palabra, se te ha dado el don de la voz, se te ha dado el don de ver más allá, se te ha dado el don de la conexión con lo divino. ¿Y qué estás usando de todo eso? Yo dije, bueno, la voz, porque la radio, la profesión de docente, las palabras, siempre lo de la palabra fue una cosa que yo me daba cuenta, eso sí me daba cuenta de que podía modificar mucho con una palabra, que podía llegar mucho a un adolescente,
o a cualquier otra persona que necesitaba ser reconfortada o algo así, yo me daba cuenta de eso. Pero de lo demás era como que no me daba cuenta. ¿O qué más podía hacer con la palabra? Y hoy me doy cuenta que puedo hacer mucho más con la palabra. Me lo confirma porque esto también es una confirmación para mí. Que me digas eso significa que esto de la palabra, que yo ya lo tengo claro, también está en otro ámbito. Estamos en una conversación, en una entrevista, y no se trata solo de un posteo en las redes o de escribir un libro. No, no se trata de eso, se trata de mucho más. De qué cosas digo cuando hablo, de qué cosas, Ujú. a lo mejor en un buen día, en un buen saludo que uno hace, le doy visibilidad al otro. Les pido a los que están viendo esto que hagan esa prueba diaria. Todos los días hagan una prueba distinta. En cualquier lugar donde se encuentren, que ingresen, no sé, a un comercio, a una institución, a algún lugar, si viven en un edificio, el encargado del edificio, alguien a quien no saludan nunca, que no conozcan, díganle buenos días y vean la reacción del otro. Y si lo hacen sonriendo, más Exacto. fuerte el impacto, ¿no? No, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero ya ese Ajá. buenos días Ujú. y llamarlos por el nombre, porque hay que honrar el nombre. Eh, Mis alumnos siempre decían, ¿cómo se aprende los nombres a una semana de conocernos? Siempre tuve esa habilidad, ese don de recordar fácilmente los nombres. Jamás me acordé de los apellidos. Yo decía, cuando pasan lista los preceptores que toman la asistencia, perfecto, pero yo los llamo por el nombre, porque ustedes no son un apellido en mi lista, ustedes son personas, son personitas, y eso los abría de una manera diferente. Hasta aquel al que le costaba aprender lengua y literatura, también era reconfortante que yo recordara su nombre y que les dijera, a mí lo que me importa es que primero aprendamos a ser buenas personas, después aprendemos los contenidos de la materia. Y cuando aprendemos los contenidos de la materia, no compito con el otro, compito conmigo mismo. Y la nota que yo voy a poner, la calificación que yo voy a poner, tiene que ver con que, a ver, José Alfredo, empezaste con un nivel 5 tus conocimientos. Bueno, al mes, ¿te quedaste ahí en ese 5 o subiste un poquito? ¿O bajaste? Y esa va a ser mi calificación. No por mis expectativas, sino por cuánto te esforzaste vos en subir un poquito más, en comprender un poquito más. Y si tenés que repetir 20 veces el mismo examen hasta que lo hagas bien, lo vas a hacer. Porque se trata de que aprendas, no de que repitas como un lorito. Así que creo que la palabra tiene que ver con eso. Y yo te Ujú. decía, mis manos son muy torpes, pero yo admiro, y si venís un día a mi casa, está lleno de tejidos artesanales, de manos artesanales, porque admiro a la gente que puede tejer, porque cada trama es un cruce de hilos, y esa es la vida. Vos sos un hilo, yo soy otro, y nos vamos cruzando, esos hilos nos vamos cruzando. Y hay tramas que son más apretadas y hay tramas que son más flojas, más sueltas, pero todas van haciendo un dibujo. Así como la tejedora elige el punto para que quede de una manera o de otra, bueno, quien está tejiendo nuestras vidas, nuestros destinos, se está entrelazando, sabe qué trama está haciendo y por qué te cruza a vos conmigo en este momento. ¿Y por qué dejó de cruzarte con otras personas que antes te cruzabas? Porque cambió la trama, Ujú. cambió el punto del tejido. Entonces, todo es un gran entramado divino, que no es azaroso, no es casualidad.
Por eso Ok. las respuestas te están llegando. Bueno, en esa conversación que tuvimos, Gabriel te dio un mensaje, te dijo, no, no pienses en las preguntas, sino en las respuestas que te llevas. No sé Ujú. si lograste Sí, sí, encontrarlas a sí, por todas. supuesto. Y sigo todavía. Sigo todavía y además ayer, esa conversación fue hace 2 días, pero ayer fue también un día muy bueno, de mucho aprendizaje para mí. Y ya poco a poco se irá mirando con otros proyectos que voy a empezar. ¿Ok? Ujú. Pero ahora le quiero hacer esta pregunta. Para A la ver. gente que está escuchando y quienes van a escuchar en el futuro y que es esa primera vez que empiezan a familiarizarse o a escuchar estos conceptos, estas ideas de elevar la conciencia, alguien así o alguien, cualquier persona que nunca ha estado en este medio, que nunca había escuchado estas ideas, ¿cómo pueden comenzar a conectar con esa guía sin sentir que es algo lejano o inalcanzable? ¿Qué prácticas fáciles, sencillas, diarias usted recomendaría para empezar a hacerlo? Yo no creo que haya una práctica. Yo creo que cuando el alma está lista, empieza sola su proceso y Ok, va encontrando la guía, que no se limita a una técnica o a una práctica de que digo, bueno, me levanto todos los días y voy a empezar a meditar y voy a dejar la mente en blanco. A veces eso bloquea. El ok, querer hacerlo a veces bloquea. Porque a mí me pasó cuando empecé a meditar, yo decía, tengo que dejar la mente en blanco, no puedo dejar la mente. Y no, no. A veces es forzarlo y no tiene que ser forzado. Aquella famosa frase, cuando el alumno está listo, el maestro aparece, se cumple. En medio de toda mi confusión, cuando tuve aquel episodio que acabo de contar, y que si me estaba volviendo loca o no me estaba volviendo loca, aparecieron a lo mejor personas desconocidas, porque el cielo se encarga de ponernos a las personas y a las situaciones adecuadas para entrar en ese proceso y reforzar el proceso. Lo que hay que hacer es simplemente entregarse. A ver, ¿qué me está pasando? Empezar, creo que la única clave es empezar a preguntarse. Si querés una técnica, si querés una práctica, empezar a preguntarse. En lugar de enojarme por algo que me pasó, preguntarme, a ver, ¿y por qué me pasó? ¿Y por qué me enoja esto? ¿Por qué me está enojando? ¿Y qué otras cosas ¿qué me podría está hacer? mostrando, no? Claro, Ujú. qué es lo que no estoy viendo que me enoja? O antes de irte a dormir, hacerte 3 preguntas. A ver, ¿qué hice de bueno hoy? Aunque así sea saludar a alguien que no saludo nunca. ¿Qué hice que me parece que no estuvo tan bien? ¿Y cómo lo hubiera hecho de otro modo? Creo que esas 3 cosas antes de irte a dormir, esa es una buena práctica para Ok. empezar. Después lo demás va apareciendo, pero eso empieza como a remover tu cabeza, porque lo que hay que hacer es remover la basura de la cabeza. Tenemos tanto ruido metido, Sí, que es un sonajero constante que está sonando ahí dentro y no permite que nos escuchemos. ¿Por sí. qué la gente no le gusta quedar? A mí me encanta estar en soledad, me encanta, lo disfruto. Pero hay mucha gente que no quiere estar sola, que, que, que la pasa mal, pero la pasa mal porque, y no digo si no tienen televisión o si no tienen redes, que se muera el teléfono un día, hay mucha gente que pierde el eje, y pierde el eje porque es muy difícil estar con uno, Ujú. Y el es muy silencio. difícil. Sí. Es muy difícil. Y la meditación hace eso también, hace que nos encontremos. Pero hasta tanto, es un buen ejercicio esto de preguntarme, ¿qué hice bien? ¿Qué, Ok. ¿en qué cosas me felicitaría porque esto lo hice bien? Y a ver, y esto que no estuvo tan bueno, a ver, esta reacción que tuve, que lo dejó mal al otro y me dejó mal a mí también, a ver, ¿y cómo lo hubiera hecho de otra manera? ¿Cuál Mire, hubiera Ceci, sido? esto me da pie para esta pregunta que tengo aquí. A veces se habla de conciencia elevada como si fuera solamente luz, pero ¿qué papel juega la sombra en este proceso? Somos luz y sombra. No hay luz sin sombra. Ujú. No hay luz sin sombra. El tema es que esto que te digo de estar en eje
hace que la sombra tenga su lugar y la luz tenga su lugar. No hay día sin noche y no hay noche sin día. No se puede pensar en un día eterno. Vivimos en la dualidad. Y somos una Ujú. dualidad integrada. Todo es integración. El todo es una dualidad, pero es el todo. El problema es cuando uno avanza sobre el otro, cuando la oscuridad avanza sobre la luz que hay en nosotros, ahí nos ponemos mal. Entonces creo que elevar la conciencia es eso, es estar en eje, en mantener las dos cosas integradas. Porque esa sombra, que es la parte que a veces no muestro, es la parte que tengo escondida, también es una parte de mí, pero integrarla significa sé que está ahí y sé cómo puedo manejarla para que no me domine, para que no se me agrande sobre la luz. Entonces, nadie puede vivir iluminado todo el tiempo, porque eso también es una confusión. A veces se cree que elevar la conciencia, ay, ser espiritual, uy, ser espiritual, todo el tiempo, no dice groserías, no se Ya enojan. es un No, ser sí, perfecto, ¿no? no existe eso. Ajá. Como tampoco existe el despertar sin dolor. Uno le tiene que doler algo para despertar. Sí. Pero la elevación de conciencia y la espiritualidad no es una cosa así, este, una fantasía de Neptuno en Piscis. No es eso. Es algo más real y más práctico. Esta nueva humanidad tiene que integrar esa parte espiritual que estuvo desdoblada, porque era como, a ver, es como ir a un culto religioso, porque lo marca el día de la semana, y esa es la parte que cumplo con lo espiritual, Ok. ¿sí? Hoy cumplo con el culto religioso al que pertenezco, le dedico el día del Señor, se lo dedico a Él y listo, el resto de la semana me dedico a mí. O me dedico al Señor cuando me pasa algo. Ah, después ya se me arreglaron las cosas, ya no. Ya está. Gracias, Diosito, por ayudar. No. La espiritualidad tiene que ser una cosa integrada en nuestras vidas, en lo práctico de nuestras vidas. Ser consciente de que el plato de comida que tengo delante, que me voy a comer, está ahí porque he trabajado y he podido pagar ese alimento, sea que le compré la verdura al verdulero, la carne al carnicero, lo que sea que coma, pero además ese plato me está nutriendo. Y ese plato tengo que agradecerlo y además tengo que intencionarlo para que otro también lo tenga. Y si yo puedo compartir la mitad de ese plato con otro que no lo tiene circunstancialmente, hacerlo también, pero siempre desde la gratitud, porque la abundancia empieza en la gratitud de lo que tengo. Y esa es la verdadera espiritualidad, la del día a día, el decir buen día a alguien que no conozco, a alguien que no conozco. Eso que está diciendo me lleva a comprender que esa es la manera de vivir de una persona con mayor conciencia o que ya es consciente de quién es, que ya lo integró, que ya aceptó, que ya equilibró Exacto. su sombra, que abrazó su sombra, que abrazó su luz y que no reniega. O sea, no se la pasa tratando de ocultar esa sombra. No, es parte de mi ser. Eso para Ni, mí, lo que tam- usted acaba de decir, lo Ni entiendo que tampoco esa... salgo a ver, uso esto, con mi velita encendida a alumbrar otras conciencias. No. Tu luz se va a encender si ve que la mía está encendida sin que yo te la esté ahí mostrando. No, no voy a encender con mi luz la tuya. La observación tuya sobre mi luz va a decir, ¿será que yo tengo también la misma luz? Y vas a empezar a buscar el botoncito para encenderla. Pero no tengo que ir yo ahí a decirte, toca acá porque acá se te va a encender la luz. No, eso no. Ni tenés que seguir al maestro, ni tenés que hacer el método tal o cual, no. Porque cada uno es un fueguito distinto y cada fueguito tiene su llama
diferente y su proceso diferente. Entonces, no todos van a encender de la misma manera. Ni al Y mismo no tiempo. todos, Cada no, quien no en su todos, proceso. no, exacto, y no todos tienen la misma sombra tampoco, tampoco. Entonces, cada uno tiene su proceso y el tiempo los tiempos de Dios son perfectos, los tiempos divinos son perfectos. Así que ahí nadie se va a quedar detrás de nadie. Y si yo puedo ayudar al que viene detrás con esto que estoy diciendo, perfecto. Y si hay alguien que dice, uy, yo estoy re lejos de eso, no voy a llegar nunca a eso, tranquilo, porque lo primero es decir, quiero hacerlo. Ujú. Y a partir de ahí, el camino se va a abrir. En un mensaje de Miguel, no hace mucho, me dijo, no hay camino. Así como no hay tiempo, no hay camino. El camino aparece cuando das un paso, pero tienes que dar el paso, porque si no das el paso, el camino no va a aparecer. Y es un paso y luego el otro. Nadie camina dos pasos juntos, porque eso es saltar y nadie sostiene salto, 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 salto a lo largo de la vida. En algún momento el salto te va a llevar a caerte. Entonces, siempre es primero un paso, después el otro, siendo consciente de cada paso. Y siendo consciente de cada paso es aquí y ahora. No es que pongo el pie y estoy pensando a dónde va a ir el otro pie. Me quedo con ese pie que apoyé. Siento debajo del pie lo que hay y después doy el otro paso. Y vuelvo a sentir lo mismo. Eso es el aquí y ahora. Enfocar tu energía en un solo lugar. Y eso es el eje. Eso es estar en eje. Y cuando uno logra eso, va elevando más y más la conciencia. Y ya ahí te das cuenta de que no necesitas tantas cosas. Eso que te costaba dejar y porque tuviste tantas crisis y demás, te vas a dar cuenta que no es necesario. Ujú. Que es lindo tenerlo, pero que si no lo tenés no pasa nada. Si no lo tenés no pasa nada. Es hermoso tener un auto, una casa, nadie dice que eso no se puede. Que ser espiritual hace que tenga que vivir como, no sé, como un pordiosero, pidiendo limosna. No, no, no. Puedo tener mi casa, tener mi auto, pero tengo que ser consciente de que si en un momento algo sucede y lo pierdo, no pasa nada. No pasa nada. Sufrimos Porque cuando nos estoy, apegamos. claro, no pasa nada. No pasa nada porque yo estoy acá. Y lo único que necesito es que yo esté acá. Ujú. Lo demás puede irse, puede volver. Tengo estas dos manos para seguir trabajando, si las tengo, o el talento o la habilidad. Eso no me lo puede quitar nadie. El talento y la habilidad no me lo puede quitar absolutamente nadie. El don que yo recibí al nacer, que mi alma trajo al nacer, eso no me lo va a quitar nadie. Solamente se va a bloquear si no lo uso. Ujú. Pero es Así el es, que me va a abrir todas las puertas de la vida. Ese es el camino, me va a abrir el camino. Me va a abrir el camino. hacernos conscientes de nuestras habilidades y no estar compitiendo. Si alguien pinta mejor que tú, pues es que es hábil para eso. Tal vez tú eres buenísimo para jugar fútbol o eres un buen Exacto. músico. Ser consciente. Ok. Ceci, ¿nos puede platicar del tipo de terapias que ofrece, aparte de la astrología, las terapias angelicales, que es una angeloterapeuta certificada? Y aparte de eso, también si nos puede compartir sus datos para contactarla, para la gente que mire este episodio y que quiera contactarla para una consulta. Tal vez porque me imagino que hace muchas terapias virtuales a la distancia, ¿verdad? Sí, 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 sí. Mayormente ahora estamos en la virtualidad. Casi todo el mundo se mueve en en la virtualidad. Pero también hago presenciales, claro está. Ok. Pero virtuales también. Sí, hago angeloterapias y hago astrología en lo que se refiere a cartas natales. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy enfocada en eso. Así Ok. que quienes quieran esos servicios me contactan Y los dos vía... servicios por videollamadas, sin ningún inconveniente.
Sin ningún inconveniente, sin donde ningún quiera que se inconveniente. encuentren. Y bueno, prueba de Exacto, eso es de que usted está en Argentina, yo soy en California. Ok, así que exacto. nos puede compartir sus datos, por favor, de qué manera pueden contactarla. Bueno, mi número de WhatsApp es más 54 9 11 60 48 41 68. Y me buscan en las redes sociales, en Instagram, me encuentran como @Guimel de Blue. Como el ritmo musical, el blues, pero sin la S, bueno, Guimel de Blue. Porque ese nombre también me lo entregaron en ese viaje, Oh, Guimel. ok, Guimel es una, yo no sabía qué era, y es una letra que simboliza justamente la unidad, la integración de eh, lo que llamaríamos el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿no? la Eh, Santísima en- Trinidad. en- exacto, la Trinidad. Pero es la tercera letra del alfabeto hebreo, Gimel. Ok, Pero tiene esa simbología, es como la encarnación de las otras dos letras perfecto. anteriores. Entonces es la mejor manera de contactarla, por WhatsApp y por Instagram. Y por Instagram, sí, ahí me dejan Ok. un mensaje y listo. Bueno, pues además de estar mirando sus datos en pantalla, también los pueden encontrar en la descripción del episodio en YouTube. Así que, Ceci, muchísimas gracias por esta conversación. Sí, un ¿Nos placer. puede dar un mensaje antes de concluir con esta charla, por favor? Algo que diga, me gustaría compartirles esto ahorita, ya sea que sea algo canalizado o que salga directamente de su corazón, como guste, por favor. Si bien sale de mi corazón, yo creo que en algún momento lo debo haber canalizado. El mensaje que les quiero dejar es, no se apresuren, no tengan prisa por elevar la conciencia, por despertar, porque cada alma sabe cuál es el momento. Y cuando esa alma está muy aturdida o está muy enceguecida, llega alguien que abre la ventana para que entre la luz. Y por esa ventana tienen el lugar para salir. Así que no se apresuren. Desde el corazón se los digo, pero creo que ha sido algo que he canalizado en algún momento, que realmente lo he vivido así. Este, cuando me apresuro, algo no está bien. Entonces, aquí y ahora, este es el momento. Y en este momento que estoy, me hago presente. Si tengo esta entrevista, estoy presente en esta entrevista. No estoy pensando que mañana tengo que... No, estoy acá. Porque de eso se trata el aquí y ahora. Si estoy aquí y ahora en una entrevista, me concentro en esta entrevista. Me hago presente en esta entrevista, pero completamente, completamente. Y así en todos los órdenes de la vida. Si me voy a dormir. No acostarme y a estar pensando que mañana tengo que hacer esto, que mañana tengo que hacer... No. Entonces, el mensaje es ese. No tengan prisa. No hay tiempo. Eso me lo dijo Miguel. No hay tiempo. El tiempo es una locura inventada por el mundo, el tiempo ese que nos hace correr. Pero en realidad no hay tiempo. El tiempo es infinito. El tiempo es infinito. El Ok, problema es qué hacemos con ese tiempo. Ese es el punto, la clave. ok. ¿Qué hacemos con ese tiempo? Muchas gracias, Ceci. Espero que no sea la última vez que nos acompaña en Los Mensajeros. Cuando usted Eh, quiera, cuando usted quiera. Bueno, Estoy pues dispuesta. muchas gracias, Ceci, por acompañarnos en este episodio, por este espacio de reflexión profunda y por recordarnos que elevar la conciencia no es escapar de la realidad, sino aprender a mirarla con mayor claridad. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos por este hermoso espacio y que haya llegado mi palabra, la tuya, a los lugares que ni siquiera imaginamos, pero que están destinados a recibirla. Así que gracias. Gracias por esta oportunidad.
Así sea. Muchísimas gracias. Y a ustedes que nos están mirando o escuchando, gracias por acompañarnos en este viaje interior. Hoy entendimos que despertar no es volverse perfecto, sino más consciente. Si este episodio resonó con ustedes, compártanlo, coméntenlo y suscríbanse a nuestro canal para más mensajes de amor, de paz, de consuelo, de esperanza. Y recuerden, la conciencia no se impone, se despierta o se recuerda. Escuchen su intuición, estén atentos a las señales y a los mensajes y no teman mirar un poquito más allá de lo visible. Nos reencontramos en el siguiente episodio de Los Mensajeros, mensajes que alimentan el alma. Soy Alfredo Quesada, con permiso, hasta pronto. Los mensajeros. Mensajes que alimentan el alma.